Durante un largo periodo de tiempo, su registro vocal funcionó como un faro de ilusión y un refugio de melancolía para incontables almas alrededor del globo. John Secada trascendió la etiqueta de simple ídolo de la música latina para convertirse en un verdadero suceso cultural y mediático. Con baladas que desgarraban el corazón, una sonrisa que se volvió su marca registrada y composiciones cargadas de sentimiento, se consagró como uno de los vocalistas más adorados de la década de los 90. Sin embargo, al cruzar el umbral del año 2005, se produjo un giro oscuro e inesperado. Los reflectores se atenuaron, sus apariciones se volvieron rarezas y el artista se esfumó de la primera línea del espectáculo. En la actualidad, habiendo cumplido ya 64 años, ha decidido romper su prolongado silencio. Su retorno no viene acompañado de un sencillo pegadizo ni de una gira triunfal, sino de una revelación cruda, una verdad dolorosa, que mantuvo bajo llave por más de 30 años. Se trata de un secreto que en lo profundo muchos intuíamos, pero que nadie tuvo el valor de verbalizar públicamente hasta ahora. Con la mirada empañada por las lágrimas, confesó que existen melodías que no compuso con la intención de cantar, sino que las creó simplemente para mantenerse con vida. ¿Qué sucesos oscuros ocurrieron realmente tras disolver su vínculo profesional con el clan Estefan? ¿Quién era esa figura misteriosa cuya muerte definió su existencia, pero de la que jamás habló frente a las cámaras? ¿Y por qué eligió desvanecerse justo cuando la industria musical clamaba por su talento? Esta noche procederemos a abrir esa carta que jamás llegó a enviar, y les aseguro la percepción que tienen de él cambiará para siempre. Juan Francisco Secada Ramírez llegó al mundo un 4 de octubre de 1961 en La Habana, Cuba, creciendo en un hogar humilde asfixiado por el terror y la censura. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la larga sombra del régimen castrista, un entorno donde su padre, quien se oponía al sistema desde el silencio, le inculcó desde muy niño la lección de no confiar en nadie y enterrar sus emociones más profundas. Ese clima opresivo cargado de palabras no dichas forjó en su carácter una sensibilidad única, una urgencia vital de comunicar lo que sentía, canalizándolo posteriormente a través del arte. A la tierna edad de 9 años, su núcleo familiar consiguió huir de la isla caribeña con destino a los Estados Unidos. Fue una travesía extenuante y llena de riesgos, valiéndose de identificaciones falsificadas, lidiando con promesas incumplidas y noches en vela dudando si verían el amanecer. Al final lograron establecerse en Hialeah, Florida, un lugar donde la comunidad de exiliados cubanos sobrevivía alimentándose de una mezcla agridulce de esperanza por el futuro y una nostalgia incurable por el pasado. John, a quien muchos aún llamaban Juan, apenas dominaba el idioma inglés y era blanco de burlas constantes en el colegio, pero poseía un don que lo distinguía una voz envolvente. Era un tono casi hiriente por su belleza y tenía la capacidad sobrenatural de replicar cualquier melodía con tan solo oírla una única vez. Tiempo después ganaría una beca para formarse en la prestigiosa Universidad de Miami, y fue en ese campus donde el destino cruzó su camino con Emilio y Gloria Estefan, quienes lo vieron actuar por pura coincidencia. Esa reunión casual e inesperada sería el detonante que reescribiría su historia personal y profesional. Emilio quedó absolutamente perplejo ante la carga emotiva que aquel muchacho imprimía al interpretar baladas, tanto en su lengua materna como en inglés. No dudó en ficharlo como vocalista de apoyo para la Miami Sound Machine, pero también vio en él un diamante en bruto para componer éxitos para otros cantantes. No obstante, John continuaba residiendo en un modesto piso junto a su madre, creando himnos románticos en papel, mientras se ganaba la vida fregando platos en el turno nocturno. En medio de esa lucha cotidiana, apareció Elena, una compañera de estudios que se convirtió en un pilar fundamental, compartiendo con él no solo aspiraciones, sino también temores profundos. Ella representó su primer amor verdadero y, según revelaría en 1900 conversaciones con la prensa, décadas más tarde, fue el único ser humano que logró comprender la magnitud de su tormento interno. Elena fue quien lo motivó a tener fe en su talento, a abrazar su herencia cultural y a plasmar en sus letras esa fusión de culpa, agradecimiento y melancolía que arrastraba desde su salida de Cuba. A pesar de esto, el vínculo con su progenitor seguía siendo un terreno minado y complejo. Su padre era una figura autoritaria endurecida por la frustración del destierro y las heridas del ayer, alguien que jamás vio con buenos ojos que su hijo se dedicara al arte. Solía repetirle incesantemente la frase lapidaria de que los hombres no debían derramar lágrimas.
Como respuesta, John componía en la penumbra canciones saturadas de aflicción, utilizando cada estrofa como un grito de rebelión silenciosa contra la rigidez paterna. Durante sus inicios escribió una pieza que jamás llegó a los estudios de grabación titulada Mi padre no me ve. Fuentes allegadas al artista confirman que la letra era tan íntima y brutalmente sincera que el mismo Emilio le aconsejó reservarla para una ocasión futura. Nunca vio la luz, jamás la interpretó en público, pero aquellos pocos que la oyeron sostienen que es la obra más desgarradora de su repertorio, pues no trataba sobre la popularidad ni amores fallidos, sino sobre un niño que seguía guardando el abrazo de un padre que, aunque presente físicamente, estaba ausente emocionalmente. Fue precisamente en ese periodo, antes de alcanzar la fama mundial, donde se cimentaron las bases emocionales de su existencia. Una niñez marcada por el exilio, una juventud llena de silencios obligados y un talento que funcionaba tanto como una bendición divina como una pesada carga. Lo que nadie podía prever era que todo ese sufrimiento seguía latente aguardando el instante preciso para emerger con fuerza. El cambio radical en la trayectoria de Jon Secada ocurrió a principios de la década de los 90, momento en que dejó atrás su rol de corista para erigirse como una de las voces más influyentes del pop latino. Fue Gloria Estefan la primera en detectar y apostar por su inmensa capacidad para brillar como solista. En una entrevista del año 1991, declaró que ese chico tenía alma de verdad y que el planeta entero necesitaba escuchar su mensaje. Ese mismo año, con la ayuda de Emilio en la producción, lanzó su álbum debut homónimo Jon Secada, una fusión magistral de pop R&B y baladas con una sensibilidad melancólica nunca antes vista. Aquel lanzamiento no fue simplemente un éxito, fue un rotundo bombazo que sacudió los cimientos de la industria musical. Logró despachar más de 6 millones de copias a nivel mundial y arrasó con los premios llevándose a casa 2 galardones Grammy. Temazos como Just Another Day o Angel pasaron de ser simples canciones a himnos generacionales, superando cualquier barrera de idioma o cultura. Sin embargo, el gran público ignoraba que muchas de esas letras nacieron en noches de vigilia absoluta y soledad aplastante. Jon se enclaustraba en el estudio a veces durante 16 horas del tirón, repitiendo una nota hasta que llorase como su propio corazón roto. Tiempo después, él mismo confesaría que el tema Just Another Day brotó tras una discusión definitiva con Elena, la mujer que había sido su ancla y refugio durante tantísimos años. Ella se marchó y aquella canción fue mi forma desesperada de suplicarle que regresara sin tener el valor de decírselo a la cara. El triunfo le bañó en fama internacional, giras y colaboraciones con leyendas como Frank Sinatra, Ricky Martin, Jennifer López Pavarotti y Plácido Domingo. Su pluma de oro creó éxitos para Gloria Estefan, como el mítico Coming Out of the Dark, y también para artistas como Ricky Martin y Mandy Moore. De cara a la galería, Jon Secada exprimía el sueño americano, pero tras el telón, la armonía brillaba por su ausencia. En el año 1995 saltaron las alarmas, rumores de tensiones con Emilio Estefan y serias diferencias creativas. Pero el verdadero giro radical en la vida de Jon Secada ocurrió a principios de los 90 al dejar de ser el corista de Miami Sound Machine para convertirse en una voz líder del pop latino. Fue la inigualable Gloria Estefan quien vio primero su potencial como solista. Este chaval tiene alma, sentenció en una entrevista de 1991, y el mundo necesita oírlo. Ese mismo año, Emilio Estefan apadrinó la producción de su álbum debut homónimo Jon Secada, mezclando pop R&B y baladas con una melancolía profunda y novedosa. El disco resultó ser un éxito aplastante. Vendió más de 6 millones de copias en todo el globo y ganó múltiples premios, incluidos 2 Grammys. Canciones como Just Another Day o Angel se convirtieron en la banda sonora de una generación cruzando fronteras lingüísticas y culturales. Pero lo que la gente no sabía es que muchas de esas canciones se escribieron en noches de desvelo crónico y soledad total. Jon trabajaba confinado en el estudio Aitstandiru veces durante 16 horas seguidas, repitiendo una sola nota hasta que sonara tan rota como el corazón que sentía en el pecho. Él mismo confesó años más tarde que Just Another Day la compuso tras la pelea final con Elena, su gran apoyo emocional durante años. Ella se fue y esa canción fue mi manera de pedirle que volviera sin usar esas palabras exactas ni directas. El éxito trajo fama, giras por todo el mundo y colaboraciones con artistas como Frank Sinatra, Ricky Martin, Jennifer López, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.
Escribió temas inolvidables para Gloria Estefan, como Coming Out of the Dark, Ricky Martin y Mandy Moore. En apariencia, John vivía su sueño americano al máximo, pero detrás del escenario las cosas se torcían. En el año 1995 empezaron los rumores más oscuros. Roces constantes con Emilio Estefan, diferencias creativas insalvables y desacuerdos sobre los contratos. Algunos medios llegaron a insinuar que a John lo habían apartado silenciosamente del círculo de los Estefan para dar paso a otros artistas emergentes. Él nunca confirmó nada en público, pero en una entrevista del año 2012 dejó escapar una frase reveladora. A veces los que te levantan son también los que más fuerte te pueden hundir, dijo sin añadir una sola palabra más. Fue también durante esa época turbulenta cuando surgió su lado más introspectivo como compositor. Lanzó Amor, su primer álbum completamente en español, una catarsis tras una serie de pérdidas personales que se negó a detallar. Las letras de Quiero Más, Si te vas y Cree ya no hablaban solo de amoríos, sino de una búsqueda constante de identidad de pertenencia y de paz. El punto más delicado llegó en el año 1999, cuando John canceló de manera abrupta una gira en Europa. La prensa citó problemas logísticos, pero su equipo sabía la verdad. Había colapsado emocionalmente tras recibir una llamada telefónica sobre la muerte de un familiar muy cercano. Nadie supo jamás quién era exactamente esa persona. No hubo comunicado oficial ni dedicatorias, solo un silencio doloroso y meses de ausencia total. Al volver, John ya no era el mismo. Su música era más íntima, lenta y confesional. En las entrevistas hablaba poco y sonreía aún menos. Sus discos seguían saliendo al mercado, pero el brillo comercial de antaño empezaba a apagarse poco a poco. Los nuevos fans del pop latino centrados en ritmos bailables y el reggaetón emergente ya no lo consideraban una prioridad y él seguía componiendo a solas en silencio. En 2005, Jon Secada lanzó un álbum completamente independiente titulado Same Dream. Pasó desapercibido para muchos, pero quienes lo escucharon atentamente notaron algo diferente. No era solo un disco, era una despedida. Cada melodía parecía actuar como una sutura para el alma, intentando sanar lo invisible. Sin embargo, en la pista final titulada Es mentira, se escondía una sentencia profética que cobraría todo su sentido mucho tiempo después. Según sus propias palabras, la transformación no vino de la gloria alcanzada, sino de los inmensos sacrificios exigidos. Desde ese instante crucial, verle en eventos públicos se convirtió en una verdadera rareza. Mientras unos especulaban con su retiro definitivo y otros con una profunda tristeza, la realidad de su situación permanecía oculta lejos del escrutinio de los curiosos. Nadie conocía el verdadero infierno personal de Jon Secada hasta el día de hoy. Ahora, con 64 años a sus espaldas, ha decidido romper el silencio y lo que está a punto de revelar es una historia inédita ausente en su discografía. Para el artista, el estrellato no fue una bendición divina, sino un cáliz amargo, una moneda envenenada difícil de tragar. Ante las cámaras, su existencia brillaba con perfección, rodeado de celebridades, opulencia y estadios repletos hasta la bandera. No obstante, en su fuero interno, la exigencia le cortaba la respiración. Admitió en repetidas ocasiones que su compañero constante era el pavor absoluto. Vivía aterrorizado, sintiendo que no daba la talla, temiendo defraudar a todos y caer en el olvido. Ese terror camuflado bajo una máscara de perfeccionismo obsesivo se tornó su enemigo más letal. Justo cuando tocaba el cielo en la década de los 90, el sueño lo abandonó por completo. Jon comenzó a padecer un insomnio severo y crónico. Las madrugadas se volvieron eternas, pasando horas en vela, torturándose mentalmente con composiciones que era incapaz de finalizar. Había momentos de llanto inexplicable y otros donde simplemente permanecía estático en la penumbra, con la mirada fija en la nada y el silencio absoluto como único testigo. Cerrar los ojos equivalía a capitular. Confesaría mucho tiempo después, y en su mente de triunfador, la rendición no era una opción viable bajo ninguna circunstancia. Así inició la espiral química fármacos para conciliar el sueño y estimulantes para levantarse. A este cóctel se añadieron potentes analgésicos para combatir los dolores de espalda derivados de las giras interminables. Jamás protagonizó un escándalo público por sobredosis, ni se volvió la típica estrella caída en desgracia visible ante los medios sensacionalistas. Como mencionamos, el reconocimiento global se transformó en una trampa dorada para Secada.
La fachada era impecable ante la opinión pública, ocultando la toxicidad de su éxito. Vivía inmerso en un mundo de oropel y multitudes que coreaban su nombre, mientras que su alma se sentía cada vez más comprimida y asfixiada por las expectativas. El artista reveló con franqueza que cargaba con la angustia perpetua de no ser suficiente, de fallar a su gente y de desaparecer del mapa musical. Esa ansiedad vestida de exigencia profesional se volvió su verdugo privado y silencioso justo cuando su carrera despegaba hacia la estratosfera. Los años 90 trajeron consigo una vigilia forzada. El descanso se le negaba mientras su mente no dejaba de componer obsesivamente durante la noche. Las lágrimas brotaban sin motivo aparente, alternándose con largos periodos de inmovilidad en la oscuridad absoluta de su habitación, con los ojos desorbitados. Su filosofía era que descansar era de débiles, y él estaba decidido a mantenerse fuerte a cualquier precio, rechazando la paz del sueño. La farmacia se convirtió en su aliada necesaria para regular sus ciclos vitales, dependiendo de las píldoras primero para dormir y luego para funcionar. Sumado a esto, la medicación para el dolor físico se volvió rutina debido al desgaste de los escenarios. Sin embargo, siempre mantuvo la discreción suficiente para no ser etiquetado como adicto. No obstante, sus íntimos notaban algo extraño. Describían a un John que, aunque presente físicamente, tenía la mente completamente ausente. Se le veía ensimismado, encerrado en su propio mundo, garabateando letras llenas de dolor y melancolía que jamás mostraba a la luz pública. Justo en medio de esa tormenta emocional, el destino trajo de vuelta a Elena, aquella mujer que había marcado sus primeros latidos románticos. Después de décadas de silencio absoluto, coincidieron en una gala de caridad en Miami. El abrazo de ella pareció borrar instantáneamente el tiempo transcurrido. Testigos presenciales aseguran que el cantante se quebró y lloró allí mismo. Aquello detonó un breve renacer de su vínculo y retomaron la comunicación. Hubo encuentros furtivos, largas conversaciones telefónicas de madrugada y mensajes cargados de nostalgia. Pero el destino fue cruel, ella tenía un matrimonio y él estaba hecho pedazos. Aquella oportunidad de salvación y redención se transformó lamentablemente en una cicatriz aún más profunda en su corazón malherido. Poco después, al ser interrogado en una emisora sobre su soltería y la falta de un hogar estable, soltó una respuesta que dejó helada a la audiencia. Sentenció con frialdad: existen almas diseñadas para narrar el amor en melodías, pero condenadas a no experimentarlo jamás en carne propia. Las habladurías sobre un colapso mental no se hicieron esperar. Se especuló sobre ingresos secretos en centros terapéuticos de California, algo que él jamás ratificó oficialmente. Lo único que llegó a admitir fue la necesidad imperiosa de pisar el freno y detener su vida en varias etapas para evitar la autodestrucción total. Corría el año 2010, tras un largo periodo lejos de los focos principales, cuando lanzó su obra literaria titulada Un nuevo día. Aunque el texto versaba sobre superación personal y espiritualidad, los lectores más perspicaces detectaron un trasfondo oscuro entre líneas. Se percibía una admisión tácita de sentirse inservible e inútil en el momento en que los aplausos dejaban de sonar en el auditorio. Confesaba no reconocer al hombre en el espejo si no sostenía un micrófono. Sin audiencia y sin escenario, su existencia parecía carecer de brújula. El abismo se abrió definitivamente en el año 2016 con la muerte de su padre, con quien sostuvo un vínculo complejo y ambiguo hasta el final. Durante las exequias, con la garganta anudada y sin música de fondo, entonó el tema El tiempo cura, desgarrando el alma de los presentes. No pronunció discurso alguno, solo dejó que la melodía hablara antes de sumirse en el silencio. Meses más tarde, su agenda profesional quedó vacía por completo. Aquella partida clausuró una era. El niño interior que se había pasado la vida buscando la validación paterna ya no tenía a quién impresionar. Fue entonces, tras décadas de una carrera desenfrenada, cuando Jon Secada finalmente se concedió el derecho a detenerse y respirar. Inició un distanciamiento consciente de su faceta de celebridad pública, buscando asilo en iniciativas privadas lejos del ojo escrutador de las cámaras. Sin embargo, la historia siempre nos alcanza como esos versos nunca escritos. Hoy, con 64 años y una serenidad ganada a pulso, ha decidido destapar los secretos que guardó bajo llave durante tanto tiempo. Hoy, habiendo cumplido ya 64 años, Jon Secada se resguarda en una residencia sumamente discreta y apartada. Se encuentra en la exclusiva zona de Coral Gables, Florida, donde vive abrazado por la densa vegetación, la calma absoluta y el peso de sus recuerdos.
Su existencia diaria ya no orbita alrededor de las luces cegadoras de los escenarios, ni del encierro creativo de los estudios de grabación. Ahora su rutina es otra despierta. Con el alba recorre las calles del vecindario, junto a su perro, prepara su propio café matutino y se pierde durante horas en la lectura o garabateando versos en un viejo cuaderno de notas escritos que, según él mismo admite, jamás verán la luz ni se convertirán en melodías comerciales. Se ha divorciado del mundo del espectáculo, pero jamás de la música. En la intimidad sigue creando, aunque ahora lo hace libre de fechas límite, sin presiones discográficas y sin la necesidad de escuchar aplausos. Ocasionalmente reaparece para impartir talleres a jóvenes talentos latinos, con quienes comparte sus vivencias y les repite como un mantra inquebrantable la misma sentencia. La fama no es más que un eco pasajero, eso es lo único cierto. En la actualidad, con 64 vueltas al sol, Jon Secada ha convertido su hogar en Coral Gables, Florida, en un búnker de paz rodeado de naturaleza y nostalgia. El frenesí de las giras y la frialdad de las cabinas de grabación han dejado de ser el eje central de su universo. Sus mañanas son sagradas caminatas tempraneras con su mascota, el aroma del café hecho en casa y largas sesiones frente a sus libretas de composición. Textos íntimos que, como él mismo confiesa, probablemente morirán en el papel sin transformarse nunca en éxitos de radio. Ha marcado distancia con la farándula, pero su vínculo con el arte sigue intacto. Compone puertas adentro, pero esta vez sin la sombra de los contratos, sin el estrés de la industria y sin buscar la aprobación del público. De vez en cuando asiste a encuentros con nuevas promesas de la música latina para transmitirles su verdad, insistiendo siempre en una lección vital: la popularidad es humo. Lo verdaderamente crucial es quién eres cuando se apagan los micrófonos y reina el silencio. En un giro inesperado, el año 2019 marcó su boda secreta con Maribel, una psicóloga con la que había mantenido un romance oculto durante años, lejos de la voracidad de los medios. El enlace fue hermético y diminuto, blindado contra la prensa y las redes sociales. Solo asistieron íntimos amigos, su hermana, y se escuchó una balada inédita que él compuso exclusivamente para cantarle a ella como voto nupcial. Según los privilegiados testigos, se trató de uno de los instantes más conmovedores y cargados de emoción que jamás hayan presenciado. Junto a Maribel ha construido una existencia austera. Ella ha sido la pieza clave para que logre reconciliarse con su ayer, haciéndole entender que el dolor profundo nunca se esfuma del todo. Simplemente se transforma. En sus últimas apariciones, Jon proyecta una serenidad inédita y ha dejado de evadir los cuestionamientos más incómodos y dolorosos. Incluso ha emprendido la escritura de una segunda autobiografía mucho más cruda y brutalmente honesta, donde promete destapar aquellos secretos que juró llevarse a la tumba. Uno de los episodios más desgarradores y tiernos tuvo lugar en el año 2022, momento en que Jon aceptó una invitación para cantar en un asilo de ancianos ubicado en Miami. Allí no había cámaras ni paparazzi, solo él, frente a un piano y un grupo de ancianos que aún lo recordaban como aquel joven cubano que nos arrancó lágrimas en la década de los 90. Interpretó el tema Ángel con los ojos apretados, como si estuviera manteniendo una conversación íntima con algún fantasma de su propio pasado. Al finalizar, una abuela se le acercó y le sentenció: «Hijo, tú no cantas con la voz, cantas con tus cicatrices». Aquella frase se le quedó grabada a fuego en el alma. Desde aquel día asegura que no intenta volver a la cima del estrellato, sino regresar a su propia esencia. Hoy sus tesoros son otros: las interminables sobremesas, las caminatas sin destino fijo, las charlas profundas con su mujer y la paz inmensa de saber que por fin ya no guarda nada que ocultar. No obstante, aún queda una última verdad pendiente, una confesión oscura que hasta el momento solo había compartido con Maribel. Una historia que, de salir a la luz, tendría el poder de reescribir por completo todo lo que creíamos saber sobre la figura de Jon Secada. Y esa historia está a punto de detonar. Jon Secada fue, es y seguirá siendo mucho más que una simple voz privilegiada. Es el espejo de toda una generación de artistas que cargaron sobre sus hombros el peso de los sueños migrantes, las aplastantes expectativas de la familia y ese silencio emocional que con tanta crueldad se les exige a los hombres sensibles. Su relato no es meramente el de un cantante exitoso que decidió esfumarse de los reflectores. Es la crónica de un ser humano que se quebró en 1000 pedazos y tuvo el coraje, el silencioso y bravo valor de reconstruirse lejos del escenario. Hoy Jon no persigue titulares ni homenajes ni discos de oro.
Su única búsqueda es la paz y en ese camino nos regala una lección urgente. El verdadero éxito no se contabiliza por la cantidad de conciertos, sino por la capacidad de dormir con la conciencia tranquila, de mirar atrás sin rencor y de amar sin miedo alguno. En un mundo que demanda una visibilidad constante y obsesiva, él tuvo la valentía de elegir el anonimato. En una industria que premia la perfección plástica, él abrazó su fragilidad y al hacerlo se transformó sin saberlo en un faro para quienes como él creyeron alguna vez que llorar era sinónimo de fracasar. Esta es la verdadera historia de Jon Secada, pero también es el relato de tantos artistas que dimos por perdidos sin cuestionarnos el porqué, aquellos que se apagaron lentamente mientras el mundo seguía bailando indiferente. Quizás sea el momento de observar con una mirada nueva a quienes nos entregaron tanto de sí mismos. Tal vez aún estemos a tiempo de escucharlos de verdad, incluso cuando sus voces ya hayan dejado de cantar.